Volví a casa por Navidad y mi sitio en la mesa había desaparecido. No movido, desaparecido. La tarta de limón que había horneado todavía humeaba en mis manos cuando vi 6 platos reluciendo bajo la lámpara de araña, uno de ellos ocupando el lugar donde solía estar el mío. Mamá sonrió como si nada estuviera fuera de lugar. Este año solo la familia directa, dijo, deslizando un plato frente al prometido de mi hermana. La habitación se silenció en mi cabeza, como la nieve que se traga el sonido. Dejé la tarta, le devolví la sonrisa y pensé, si la familia consiste en pertenecer, ¿qué pasa cuando deciden excluirte en silencio? Mamá siempre decía que la Navidad era sobre la tradición. La guirnalda en la barandilla, las mismas tazas del muñeco de nieve Chip, la emisora de música que ponía a Bing Crosby en bucle, todo estaba allí. Todo parecía correcto. Eso es lo que lo hacía peor. La perfección de todo, intacta, excepto por la única cosa que faltaba, yo. Me quedé en el umbral de la puerta, fingiendo quitarme la nieve del abrigo mientras los demás llenaban la habitación con sus voces. Grace, mi hermana, brillaba con un suéter rojo que le había regalado el año pasado. Brent, su prometido, se rió demasiado fuerte de algo que dijo papá, esa risa profunda y corporativa que llena el espacio y pide aprobación. Y mamá revoloteaba cerca de la estufa, dirigiéndolo todo como una directora de escena que ya se sabía sus líneas. ¿Necesitas ayuda con la mesa?, pregunté, intentando sonar casual. Ella no levantó la vista. Está todo listo, cariño. Este año solo la familia directa. La forma en que lo dijo, plana, práctica. El tono que usaba para informar del tiempo del día siguiente era casi clínico. No estaba enfadada. No era cruel. Simplemente estaba segura. Esa certeza dolía más que cualquier discusión. Miré la mesa de nuevo. 6 platos. Mamá, papá, Grace, Brent, el tío Neil y Karen, su nueva novia de 3 meses. Una familia extendida donde beneficiaba a otros, recortada donde no mi sitio, el que había ocupado cada año desde que tengo memoria, había sido llenado por el de Brent, mi tarjeta con el nombre había desaparecido, mi contribución, borrada. Grace levantó la vista, su sonrisa vacilando lo justo para mostrar culpa. No sabía que pensé que vendrías más tarde. Sí, dije suavemente. Supongo que debería haber llamado antes. Nadie me corrigió. Por un segundo, casi saqué una silla plegable como solía hacer cuando venían los primos. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era ira, era claridad. Había pasado años siendo la columna vertebral silenciosa de esta familia. La que enviaba dinero cuando las facturas se acumulaban. La que arreglaba las cosas antes de que se rompieran. El alquiler de Grace cuando estaba entre trabajos. Las reparaciones de la casa del lago que papá se negaba a admitir que necesitaban arreglo. Tarjetas de supermercado. Suscripciones a Prime, cuentas de streaming. Todo pasaba por mí. Pensé que eso me hacía parte de ellos. Pensé que contribuir significaba pertenecer. Pero al ver a mamá poner ese último plato frente a Brent, me di cuenta de que nunca se había tratado de gratitud. Se trataba de conveniencia. Yo no era familia. Yo era la financiación. Mamá se secó las manos en una toalla y llamó a todos a sentarse. Su voz era cálida de nuevo. Practicada, del tipo que hace que los extraños se sientan bienvenidos. Me quedé allí un instante más, esperando que alguien notara que no me había sentado. Nadie lo hizo, así que sonreí, me ajusté la bufanda y dije, empezad sin mí. Mamá asintió como si hubiera confirmado su plan. Te guardaremos un trozo de tarta. Salí antes de que recordara que la tarta era mía. El frío golpeó más fuerte de lo que esperaba. Los copos de nieve se aferraban a mi pelo, derritiéndose por mi cuello mientras caminaba hacia el coche. Detrás de mí, la casa brillaba como una postal, cálida, perfecta y completamente falsa. A través de la ventana escarchada, pude ver a Grace levantar su copa, a Brent diciendo algo que hizo reír a todos. Mi madre sonrió. Desde fuera, parecía una escena digna de enmarcar. Por dentro, era la traición más silenciosa que jamás había presenciado. Me senté al volante, con la tarta en el asiento del copiloto, y observé cómo mi aliento empañaba el aire. Me dije a mí misma que condujera, pero mi mano permaneció inmóvil.
La radio todavía estaba encendida desde el viaje. Bing Crosby tarareaba, estaré en casa por Navidad. La ironía casi me hizo reír. Casi. Pensé en los últimos años, en cómo cada problema en esa casa de alguna manera terminaba en mi pantalla. El pago del alquiler de Grace, la factura de la luz de mamá, el préstamo temporal de papá para las reparaciones de la casa del lago. Ninguno de ellos lo pidió nunca directamente. Solo lo insinuaban, esperaban. Y yo siempre llenaba el silencio con dinero porque eso es lo que haces cuando quieres a la gente, ¿verdad? Haces las cosas más fáciles. Pero el amor, me di cuenta, se había convertido en una transacción en nuestra familia, y yo era la única que seguía pagando. Podía imaginar la hoja de cálculo en mi portátil, aquella donde registraba mis gastos mensuales. Bajo, familia, los números nunca dejaban de subir. Tarjetas de supermercado, suscripciones, emergencias puntuales que de alguna manera ocurrían mensualmente. Me decía a mí misma que era normal, que era amor. Pero sentada allí en la oscuridad, finalmente lo vi por lo que era, mantenimiento. Había estado manteniendo su comodidad a costa de la mía. Los faros de otro coche pasaron sobre mí y por un segundo vi mi reflejo en la ventanilla. Ojos cansados, mandíbula apretada, la tarta intacta. Todavía no estaba enfadada. La ira habría sido demasiado fácil. Lo que sentía era más silencioso, más pesado, como un equilibrio que se desplaza. Recordé algo que mamá me dijo una vez cuando tenía 16 años. Grace necesita más atención. Tú eres más fuerte, Adele. En aquel entonces, le creí. Pensé que la fuerza significaba dar más, necesitar menos. Pero la fuerza sin límites no es fuerza, es servidumbre. Un golpe en el cristal me devolvió a la realidad. Un niño de la casa de al lado saludó con torpeza y luego señaló la nieve que se acumulaba en la entrada. Asentí y giré la llave de contacto, la calefacción del coche cobró vida, llenando el silencio con su zumbido constante. Mientras daba marcha atrás, eché un último vistazo a la casa. Mi madre, inclinada cerca de Brent, riendo de algo que él decía. Su mano en el hombro de él, orgullosa y posesiva. Nunca me miraba de esa manera. La nieve se espesó cuando salí a la carretera principal. Los limpiaparabrisas mantenían un ritmo lento y constante, marcando el tiempo como un metrónomo. La gente dice que el silencio mantiene la paz. Pero en mi familia, el silencio era como desaparecías. Esa noche, no lloré. No grité. Simplemente conduje a casa y me hice una promesa silenciosa. Nunca más volvería a comprar mi lugar en esa mesa. Cuando llegué a mi apartamento, era medianoche, con ese tipo de frío que cala hasta los huesos, que se filtra a través de las paredes y permanece en tu cuerpo. Dejé la tarta de limón en la encimera, todavía intacta, y me quedé allí un momento, con el abrigo a medio quitar y los zapatos aún mojados. El silencio se sentía honesto. Sin risas forzadas, sin música de fondo tratando de hacer que todo pareciera estar bien, solo el bajo zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj sobre él. Me serví un vaso de agua y observé mi reflejo en la ventana. Ojos cansados, nariz roja, una mujer que parecía que finalmente se había cansado de fingir. Mi teléfono vibró. Mamá, luego Grace, luego papá. 32 mensajes apilados uno tras otro como acusaciones. No abrí ni uno solo. En cambio, caminé hacia mi escritorio y abrí mi portátil. La pantalla iluminó la habitación con un brillo azul y frío. Mi aplicación de presupuesto todavía estaba abierta desde la semana pasada. Gastos familiares. Se leía como el remate silencioso de un chiste. Clic la transferencia mensual de $600 a mamá y papá, pausada. Clic el pago del préstamo del coche de Grace, cancelado. Clic la cuenta de Prime, finalizada. Clic a Netflix desconectado de todos los dispositivos. Cada clic sonaba como una cerilla al encenderse. No para quemar puentes, sino para iluminar mi propia salida. No dejé una nota. Ningún anuncio. Ninguna explicación. Solo silencio, límites donde antes había ruido. Otro mensaje sonó. ¿En serio estás haciendo esto por una cena? Cerré la pantalla. En su lugar, preparé café, aunque pasaba de la 1 de la madrugada. El olor llenó la habitación, anclándome.
Envolví mis manos alrededor de la taza y dejé que el calor se asentara. Durante años, había sido el plan de respaldo, la ayudante, la persona fiable que nunca decía que no. Esa noche, lo dije sin una palabra. Un recuerdo cruzó mi mente. Mamá en la cocina cuando yo tenía 12 años, diciéndole a Grace que tenía un espíritu creativo. Luego, volviéndose hacia mí. Y tú, Adele, tú eres la práctica. Tú mantendrás las cosas en funcionamiento. En aquel entonces, pensé que era un cumplido. Esa noche, sonaba como una cadena perpetua que finalmente había cumplido. El teléfono vibró de nuevo. Luego, el timbre de la puerta. No me moví. Quienesquiera que fueran, podían quedarse en la nieve un poco más. Sorbí mi café, mirando la tarta en la encimera. Su masa se había enfriado, el aroma a limón se desvanecía en algo tenue, casi amargo, como la dulzura que se deja esperar demasiado tiempo. Por primera vez, no estaba entrando en pánico por quién podría necesitarme, quién podría estar decepcionado. El apartamento se sentía pequeño, pero sólido, mío. Apagué las luces, dejando solo el brillo del portátil. En la pantalla, el saldo total parecía más ligero que nunca. La gente piensa que la venganza es ruidosa, pero a veces es solo el sonido de un clic final en una habitación vacía. A la mañana siguiente, los golpes en la puerta comenzaron antes del amanecer, secos, impacientes, el tipo de golpe que espera obediencia. Dejé que continuaran más tiempo del que debería, observando cómo la sombra se movía detrás del cristal esmerilado. Cuando finalmente abrí la puerta, mamá y Grace estaban allí, con los abrigos desabrochados y la nieve salpicando su cabello. Parecía que se les había acabado la paciencia hacía horas. ¿Qué has hecho?, preguntó mamá antes de entrar. Sin hola, sin feliz Navidad, solo una acusación. Me apoyé en el marco de la puerta. Buenos días a ti también. Su voz era tensa. ¿Por qué no llegó el dinero? Mi tarjeta del supermercado fue rechazada. Grace no puede hacer el pago de su coche. ¿Cancelaste Prime? Estás siendo cruel. Estudié su rostro. El mismo rostro que solía comprobar si tenía fiebre en la frente, ahora enrojecido de indignación en lugar de preocupación. Cruel, dije en voz baja. Por pagar mis propias cosas en lugar de las de todos los demás. No estabas desinvitada, espetó. Solo era una cena más pequeña. Con un plato para Brent, dije. Él es parte del futuro de Grace, replicó, cruzándose de brazos. No pensamos que le darías tanta importancia. Entonces dijo la frase que cortó más profundo que cualquier cosa anterior, no tienes marido, ni hijos, y ganas buen dinero. Es tu responsabilidad apoyar a esta familia mientras Grace está empezando su vida. Grace no la contradijo. Solo bajó la mirada, con las mejillas rojas. Algo dentro de mí encajó en su lugar. Silencioso, irreversible. Durante años, había estado intentando encajar en un papel que ya habían reescrito. No habían olvidado mi silla. La habían reasignado. He terminado, dije. Mamá parpadeó, desconcertada por lo tranquilo que sonó. Estás buscando una pelea. Estoy eligiendo un límite, dije. Si tú lo oyes como una pelea, eso es problema tuyo. Su boca se torció. No conviertas esto en algo noble, Adele. Estás abandonando a tu familia. No, dije suavemente. Simplemente me niego a seguir financiando una. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que la nieve comenzara a derretirse en sus abrigos. Grace lo intentó, con la voz temblorosa. No hagas esto feo. Ya lo es, dije. Solo he dejado de fingir que no lo es. Mamá suspiró, cambiando de táctica. Te arrepentirás de esto. Un día nos necesitarás. Si ese día llega, dije, retrocediendo, espero que abras la puerta. Se fueron sin otra palabra, sus pasos crujiendo por el pasillo. El aire se sintió más ligero cuando la puerta se cerró tras ellas. Durante los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Docenas de mensajes de texto, algunos suplicantes, otros furiosos, algunos de culpa envuelta en preocupación. Silencié el chat grupal, desactivé las notificaciones. El silencio era adictivo.
Luego, el 3 de enero, apareció un mensaje de un número que no esperaba. Brent Callahan. Sin saludo, sin preámbulo, solo una frase y un archivo adjunto. No sé si debería enviar esto, pero mereces escucharlo. Era un archivo de audio. Al principio, todo lo que oí fue ruido de fondo, tenedores tintineando, música navideña, el arrastrar de sillas, y luego voces. Tío Neil, entonces, ¿cómo está la mártir? Mamá, riendo, probablemente enfurruñada como si le hubiéramos arruinado el día de su boda. Grace, se le pasará. Siempre se le pasa. La voz de papá, más baja, al menos ahora podemos tener unas fiestas sin uno de sus sermones. Karen, siempre se esfuerza demasiado. Los regalos, la ropa. Es agotador. Siguieron risas. Luego la voz de Brent, insegura, sabéis, probablemente pueda oír todo esto a través de la puerta. La habitación se silenció en la grabación, como si la culpa hubiera encontrado oxígeno por un momento. Cuando terminó, me quedé sentada, con el teléfono en la mano, el café enfriándose a mi lado. No lloré. No grité. El dolor era más frío que eso, limpio, quirúrgico. Un segundo mensaje de Brent llegó. Lo siento. No sabía que hablaban de ti así. Le dije a Grace que estaba mal. Se enfadó. Me mudé a la casa después de Año Nuevo, pero está mal. Me quedé mirando sus palabras. La ironía de que el hombre que había ocupado mi sitio fuera el único lo suficientemente honesto como para enviarme la verdad no se me escapó. Durante días intenté no reproducir esa grabación. Fracasé. Cada risa, cada palabra cortante se grababa más profundamente. Pero la ira, cuando se queda demasiado tiempo, se enfría hasta convertirse en claridad. Así que cuando llegó el siguiente golpe en la puerta una semana después, más suave esta vez, estaba preparada. Mamá de nuevo, Grace detrás de ella, con ojeras bajo los ojos. La cocina se incendió, dijo mamá, con la voz temblorosa. Está mal. Necesitamos ayuda hasta que el seguro lo aclare. No me moví del umbral. ¿Están todos bien? Sí, dijo rápidamente. Solo necesitamos un poco de ayuda para pasar el mes. Ahí estaba de nuevo. No un, gracias, no un, estamos a salvo, solo la petición. Siempre la petición. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre. El rostro de mamá se suavizó, esperanzado, aliviado. Cuando lo abrió, su expresión vaciló. Dentro había un único billete de $50. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó. Eso, dije, es lo que valía mi sitio en la mesa. El silencio que siguió se sintió como la nieve antes de caer, denso, expectante. Grace susurró, eso no es justo. Tampoco lo fue la Navidad, dije. La voz de mamá se agudizó. Estás siendo rencorosa. No, dije con calma. Estoy siendo coherente. Dejé el sobre en la encimera junto a una pila de tarjetas de recetas quemadas y me di la vuelta para irme. No tienes por qué ser así, me llamó Grace. Me detuve en la puerta. Así como, fría. La miré a los ojos. También me llamaste fría cuando dejé de pagar tu factura de la calefacción. No dijo nada. Fuera, el viento me azotaba la cara, el aire era cortante y limpio. Caminé hacia mi coche, cada paso cortando la nieve como un signo de puntuación. En casa, encendí una vela, preparé té y me senté junto a la ventana. La ciudad estaba en silencio, esa quietud que solo llega después de una tormenta. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mamá, luego de papá. Por favor, Adele, es familia. Puse el teléfono boca abajo. La familia no debería sonar como una exigencia. A la mañana siguiente, Brent apareció en mi puerta. Tenía los ojos cansados, las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Me mudé, dijo. No podía seguir allí. Sacó otro sobre y me lo entregó. Recibos, extractos bancarios, mi nombre impreso nítidamente en la parte superior de cada página. Abrió una tarjeta de crédito a tu nombre, dijo en voz baja. Unos $8,000 en cargos. Dijo que lo entenderías.
Que nunca presentarías cargos porque eres familia. Sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto. No sorprendida, solo confirmación. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque está mal, dijo. Y porque no podía seguir fingiendo. Cuando se fue, extendí los papeles sobre mi escritorio. Facturas de restaurantes, estancias en hoteles, un cochecito de una boutique de lujo, $8.000 de pruebas. Esa noche, llamé al banco, luego a un abogado. El proceso fue lento, clínico, pero con cada firma, cada verificación, me sentía más ligera. 2 días después, Grace envió un mensaje: no tienes por qué empeorar esto. Al día siguiente, mamá llamó. No llamamos a la policía por la familia. Pero deberíamos, pensé, porque el silencio los había protegido durante demasiado tiempo. Cuando la policía se puso en contacto con Grace, las llamadas cesaron. El ruido finalmente terminó. Semanas después, el abogado lo confirmó. Mi nombre limpio, la cuenta cerrada. La justicia no llegó con fuegos artificiales. Llegó con papeleo y paz. Esa noche, me senté junto a la misma ventana, con la vela parpadeando, y me susurré a mí misma: la deuda está saldada. Marzo llegó en silencio. La nieve comenzó a derretirse en las aceras, dejando vetas de aguanieve gris y el olor a aire descongelado. Mi teléfono seguía en silencio. No más llamadas, no más culpa disfrazada de amor. Pensé que extrañaría el ruido, pero la paz resultó tener su propio ritmo: el café preparándose, el radiador siseando, el sonido ocasional de mi propia risa cuando algo en la televisión realmente me hacía reír. Una tarde, mi abogada llamó. Todo está finalizado, dijo. La cuenta ha sido saneada y el banco ha emitido una disculpa por la demora. Después de colgar, me quedé sentada un rato, escuchando la nada. Era extraño darse cuenta de que, después de meses de tensión, no había una próxima crisis esperando a desatarse. Me serví una taza de café, el olor llenando el apartamento, y miré por la ventana. La ciudad todavía estaba pálida, la luz del sol reflejándose en los charcos donde antes había nieve. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de voz. Papá. Dudé, con el pulgar suspendido, y luego presioné reproducir. Su voz era más suave de lo que recordaba. Hola, cariño. No sé si escucharás esto, pero necesito decirlo de todos modos. Tenías razón. Te tratamos como una red de seguridad, y cuando finalmente te apartaste, toda la casa se vino abajo. Tu madre no está lista para admitirlo. Y Grace, bueno, ella es Grace, pero yo lo veo ahora. Construimos una familia que solo hacía ruido cuando necesitaba algo. Lo siento. Espero que algún día vuelvas a hablar con nosotros. No por dinero, solo para hablar. El mensaje terminó en silencio, luego un sonido débil de él exhalando, como alivio y arrepentimiento entrelazados. No lloré. Solo sonreí levemente, guardando el mensaje de voz, no para volver a escucharlo, sino para conservar la prueba de que algunas verdades finalmente aterrizan. Luego abrí mi cuaderno, aquel donde había anotado cada dólar, cada favor, cada línea de generosidad silenciosa, y añadí una última entrada. La deuda está saldada. Cuando cerré la tapa, el sonido se sintió final, como el clic de una cerradura. Fuera, la nieve había desaparecido. Esa noche, lavé el molde de la tarta que había estado intacto desde Navidad y lo deslicé de nuevo en el armario. La cocina olía ligeramente a limón y café, la forma en que a veces huele la paz cuando finalmente tiene espacio para respirar. Me senté junto a la ventana con una taza de té, observando cómo los últimos parches de nieve se disolvían bajo las luces de la calle. Durante años, pensé que la familia significaba resistencia. Ahora, sé qué significa elección. Volví a casa por Navidad una vez, pero encontré algo mejor que un sitio en su mesa: mi propia paz. Si alguna vez te han dejado de pie donde debería haber estado tu silla, cuéntamelo en los comentarios. No estás solo. Y no olvides suscribirte para el próximo vídeo.